Bueno, y ahora seguimos con las bases imponibles para la aplicación de los tributos aduanales. Acá tenemos que vamos a hacer un renovado esfuerzo de atención. Yo creo que 20 minutos, media hora vamos a terminar en esta gran introducción, que tiene vital importancia, porque cuando hablamos de tributos ad valorem, bueno, ustedes lo van a ver, una determinación de cualquier tributo ad valorem, por ejemplo, hoy casi todo está muy familiarizado con el impuesto al valor agregado, menos con el impuesto interno generalmente, pero ¿cómo se determina una base imponible? En materia de tributación interiores no podemos excluir y conocer cómo aplicamos una base imponible, si descuentan los intereses, no se descuentan, si ingreso bruto es base imponible también de impuesto al valor agregado, todas esas cosas que yo menciono muy brevemente porque no es el tema que nos convoca. Sí nos convoca esto, cómo se determinan las bases imponibles. Y hay una premisa fundamental antes de leerles lo de esta filmina, que se divide la forma de llamar a las bases imponibles, se divide en dos denominaciones. Cuando se habla de importación, o sea, ¿se acuerdan de introducción de mercadería al territorio aduanero? Nosotros vamos a utilizar la base imponible no solo para pagar derecho de importación, sino también para garantizar los derechos de importación que podría ser necesario pagar en una importación temporaria si yo no cumplo. Por ejemplo, la aduana me dice, ok, vos no pagás derecho de importación porque es una importación temporaria, pero por la duda te olvidás de volverla a reenviar al exterior o lo utilizás para otro destino, los derechos de importación que hoy no me pagás, me los tenés que garantizar. Utiliza una fórmula, que es como determina la base imponible y se llama valor en aduana. Esa es la base principal en importación. Y después vamos a ver, en otras filminas más adelante, que en exportación se llama valor imponible. La propia ley lo separa en dos nombres diferentes. Pues es importante que ustedes habitúen su lenguaje a saber que cuando es importación se habla de valor en aduana y cuando es exportación se habla de valor imponible. Y la comunidad toda se va a poner contenta de que los profesionales económicos hablen con precisión la materia tributaria aduanera. Entonces, en derecho de importación tenemos la que se denomina valor en aduana. Pero también existen, o ya los vimos, otros impuestos que se aplican a la importación. Cuando vimos los tributos a la importación, hay uno genérico que se llama derecho de importación porque así lo dice el Código Aduanero. Pero después teníamos otros impuestos a la importación que se dan en determinadas circunstancias, como el impuesto de equiparación de precios, el derecho de importación antidumping o el derecho compensatorio. Yo en este caso agrupé en esta presentación todas las bases imponibles que tenemos para la importación. Entonces, cuando aplicamos derechos de importación, que recuerden podían ser intrazonas, transzonas, el arancel externo común, tenemos que hablar de valor en aduana. Y el valor en aduana está explicitado y muy bien explicado en la ley 23311. El concepto de valor en aduana, les recuerdo que es una internalización de lo que se utilizaba en el GATT y que la recepta nuestra normas a través de una ley que es una ley originada en un tratado internacional. Por ende, esta ley, esta forma de determinar el valor en aduana, tiene supremacía sobre las leyes nacionales. Esto me permito recordárselo porque muchas veces sucede en la práctica que el mismo Estado, llámese aduana o Ministerio de Economía, se olvida de esto. Con lo cual, esta ley está por encima del Código Aduanero. Y entonces vamos a ver después cómo se determinan los grandes lineamientos de la ley 23311,
que es bastante, digamos, profusa, pero no compleja, es amigable. Después tenemos, cuando tenemos que aplicar un impuesto de equiparación de precios, que la base va a ser el precio base y el precio de comparación. Vamos a incorporar más adelante una parte práctica y allí vamos a poner algunos casos de precio base, precio de comparación, o así como el antidumping. El derecho de importación antidumping me habla de un precio de exportación y valor normal, y los derechos compensatorios me hablan de valor en aduana y valor normal. Bueno, yo en esta presentación voy a desarrollar más propiamente los conceptos relacionados con lo que es lo más común, genérico y aplicable en todos casos, que es el valor en aduana que establece la ley 23.311. En esta filmina vamos a ver una forma en la cual se determinó el valor de una mercadería importada, que ahora ya no rige, pero durante muchísimos años rigió tanto en la Argentina como en otros países. En Argentina dejó de regir en el año 1988, por lo que vamos a ver después, pero la importancia fundamental de nombrárselas es porque esto existe y que todavía queda en la aduana un gran resabio de esta utilización, donde el aduanero tenía facultades para fijar un precio estimado, que podía ser muy diferente al precio que pagó el importador la mercadería. Y siempre hay que acordarse que la palabra que se va a utilizar es el valor. El valor tiene una característica subjetiva. El valor es de acuerdo a lo que uno entiende que necesita esa mercadería importada, que puede ser diferente de un importador a otro, que se plasma a través de un precio. El problema que había con esto es que ese precio no era el pagado o por pagar, sino el que la aduana estimaba que debía haber sido, con lo cual había un funcionario aduanero que me decía, no, esto no vale $500 la unidad, vale 520. ¿Y por qué le voy a pagar yo 520 si pagué, si en realidad la compré a $500? ¿Por qué voy a pagar los derechos de importación sobre 520 y no sobre 500? Ah, porque yo tengo otro importador que la pagó 520, sí, pero él es otro, yo soy diferente. A lo mejor ese importador compró menor cantidad, compró apreciando él que ese valor era correcto, y yo la pagué 500 pesos, o $500, pero siempre hablo de dólares porque nos manejamos en dólares, pero ese es mi valor. Bueno, en aquella época la aduana tenía facultad para decir, señor, usted pague sobre 520, porque si no la mercadería no se la lleva. Eso cambió, pero fue lo que pasó hasta el año 88. Y que todavía hay algún resabio, de repente uno ve una notificación aduanera o la actitud de algún funcionario que le quedó eso en la cabeza. Dice, no, yo puedo fijar el valor. No, ahora no puede hacer. Es lo más interesante de lo que vamos a ver en la próxima filmina. Entonces, el derecho de importación hoy se va a aplicar sobre lo que se llama el valor en la aduana, que está dado por el acuerdo del GATT. El acuerdo del GATT fue una organización que existió hasta que fue absorbida por la Organización Mundial de Comercio en el año 1994, que en realidad trabajó muchísimo para que en el comercio internacional hubiera países adheridos a reglas uniformes de valoración aduanera de importación. ¿Por qué hablo de valoración aduanera de importación y no hablo de valoración aduanera de exportación? Porque en el comercio internacional lo que se entiende como una potestad tributaria de gravar con impuestos es a la importación, no a la exportación. Se ha consensuado que la potestad tributaria la tiene sobre el país de destino, que tiene la facultad de aplicar derechos de importación sobre la mercadería que recibe. Y que el país exportador esa opción la puede ejercer en momentos de emergencia económica y pública. Si analizamos la situación de los derechos de exportación argentina,
Todos ellos están respaldados a la Ley de Emergencia Económica y Pública, que durante el tiempo que existe una Ley de Emergencia Económica y Pública, que acá existe, que es la Ley 25.561 y sus modificaciones, tenemos un paraguas para poder aplicar derechos de exportación. Por eso cuando hablé de los derechos de exportación le dije que casi no se aplicaban en el mundo, pero en la República Argentina, por una razón de falta de solidez económica y tener siempre deficiencia de caja y deficiencia de moneda extranjera fuerte, recurrimos a ello alternadamente. Por supuesto, con esa gran discusión se afectan o no las exportaciones, que yo les mostré unos cuadros para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Y qué dice este concepto de valor de transacción? ¿Qué es el valor en aduana? Pero lo más importante es que se determina sobre una base cierta, no presuntiva como era antes, y que habla del precio realmente pagado por pagar. Ahí le pongo un antecedente que es a los efectos ilustrativos, que a partir del año 79 estableció ese sistema, lo que se llamó la Ronda de Tokio, un acuerdo en el cual se hizo, que también sufrió ciertas modificaciones hasta llegar a tener hoy una pureza mayor en cuanto a que se debe aplicar el valor representado por el precio pagado o por pagar. Ahora vamos a profundizar un poquitito más en eso. ¿Por qué? Porque el valor de transacción, esta denominación, mejor dicho, no es denominación, es la utilización del valor de transacción entre dos partes, tuvo como objetivo proporcionar, así dicen las normas, un sistema equitativo de igualdad, uniforme, que sea uniforme para todos, y neutro, de valoración en una aduana en las mercaderías que se ajustase a las realidades comerciales. En realidad neutro, yo diría, neutro de la intervención aduanera, porque vamos a ver que a la aduana le da parámetros sobre los cuales se tiene que manejar. Las normas de valoración aduanera en realidad son para uso generalizado de todos los importadores, en el caso del valor en aduana, de los importadores, pero más que nada esto está dirigido a las aduanas. La misión de este sistema es que las aduanas apliquen estas normas de valoración, que se apartan de aquel valor teórico que antes les comentaba. Bueno, acá en esta filmina vamos a ver cómo se conformó este valor en aduana. Vuelvo a repetir que se institucionalizó por la ley 2311 y el decreto 1026 del 87, que es el decreto reglamentario de la ley 2311. ¿Y qué es el valor de transacción? Dice el artículo primero. Es el precio realmente pagado por pagar. O sea, que es el precio que realmente pagó el importador o el exportador al exterior. O que no se lo pagó y se lo debe. Por eso habla del precio realmente pagado por pagar. Dice, por las mercancías, para nosotros mercaderías, cuando éstas se venden para su exportación al país de importación. Como es una regla genérica y no aplicada solamente a la Argentina, habla de mercaderías que se vendan en exportación, puede ser otros países, al país de importación, puede ser Argentina, puede ser Chile, Uruguay, España, cualquier otro. Ajustado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8. El artículo 8 le hace algunos ajustes que también vamos a ver acá, o sea que no es solamente el valor, el precio pagado por pagar, sino que este precio está condicionado a determinadas circunstancias, algunas dadas por el artículo primero mismo y otras por el artículo 8. Así que vamos a dar las circunstancias que da primero el condicionamiento del propio artículo primero. Y esto también es para las aduanas. La mercadería que se trae para aplicar este sistema tiene que estar vendida.
O sea que si yo recibo una mercadería a título gratuito, no me la vendieron, técnicamente no podría utilizar este método de valoración. Que el precio realmente pagado por pagar sea ajustado conforme al artículo 8, que lo vamos a ver después, por un orden metodológico, y que concurran las siguientes circunstancias. Las circunstancias que concurran las vamos a ver en la siguiente filmina. ¿Y qué es esto? Es que haya cierta libertad del importador, que pueda entenderse a través de esa libertad del importador que él no está condicionado de alguna forma, como podemos ver después con un ejemplo, a tener un precio que no sea, como diríamos en otros impuestos, de libre competencia. El tema por eso de libre competencia lo aplicamos mucho en la determinación del impuesto a las ganancias en transacciones internacionales, que se conoce con el nombre de precio de transferencia. Entonces, en realidad, antes que nacieran los precios de transferencia, ya había algunas normas de valoración aduanera que aplicaban a esa independencia entre partes, y esta es una de ellas. Entonces, en existencia de restricciones de sección o utilización de las mercaderías del comprador, salvo excepciones. O sea que el importador que importa una mercadería de un exportador del exterior no tiene que tener ninguna restricción para venderla en el mercado interno, excepto aquellas que, por ejemplo, impongan autoridades nacionales, como por ejemplo decir, bueno, no, mire, esta mercadería que usted trae en esta zona no se puede vender. Si proviene de una autoridad del país de importación, no hay problema. Si esta restricción viene de un particular, entonces ya torna un poco más discutible la aceptación de este método. Y después dice que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo valor no puede determinarse con relación a la mercancía valorada. Supongamos que yo hago una importación de una firma con mucho prestigio comercial, no quiero poner nombre, y me diga, bueno, mire, usted me va a pagar por mi producto $10 por unidad, más el 3% del valor de la venta que esta mercadería tenga en el mercado interno. Ahí es razonable, puede ser, si lo acepto me va a convenir. Hoy es muy común que el uso de marcas o uso de patentes industriales hagan de que haya un precio base y un precio adicional ligado a una utilidad, ligado a una venta. ¿Pero qué me dice? Que el valor ese 3% que yo puse como ejemplo, no se puede determinar. ¿Cuánto es la cuantía? Eso es lo que quiere decir. Si yo, por ejemplo, digo, usted me va a pagar $1 ahora y en un año 30 centavos de dólar adicionales por cada una de las mercaderías que le vende, me está dando un valor que se puede preestablecer al momento de la declaración aduanera. Pues lo que quiere la aduana es no andar teniendo que perseguir a los demás por esos porcentajes que no se declaran en ese momento. Entonces, en este ejemplo que yo les pongo, en realidad en vez de declarar $1, tendría que declarar $1.30. Ahí no voy a tener problema porque se determinó con exactitud, entonces puedo usar el valor de transacción. Si no lo puedo determinar, ¿qué me dice la norma? No. Vaya a otros métodos que vamos a ver después, pero el de valor de transacción no lo puedo utilizar. Después me dice que no se revierta directamente ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la reventa de cualquier cesión o utilización ulterior de la mercancía por el comprador, a menos que se pueda efectuar el debido ajuste conforme a los dispuestos en el artículo. Esto es muy similar a lo que yo les expliqué antes. Yo puedo ajustar el precio en esos 30 centavos y entonces estar encuadrado dentro de estos dos incisos. Después nos queda uno más en la próxima filmina, que dice, este es el tema más discutido, que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Acá
las importaciones normalmente, de acuerdo a estadística, corresponden casi al 50-60% de empresas vinculadas. O sea, empresas transnacionales donde se traen productos de ellos. Toda vinculación existe. Vamos a profundizar algo de la vinculación. A medida que avanzamos en la reglamentación se lo voy explicando, pero genéricamente me dice que si hay vinculación no puedo usar el valor de transacción. Eso es lo que me está diciendo. Dice, o en caso de existir el valor de transacción, sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo. Y ahí voy a redoblar mi pedido de mayor atención. La norma hace una exclusión, ustedes no pueden, pero después dice sí pueden, siempre y cuando cumplan lo dispuesto en el párrafo del presente artículo. Entonces vamos a leer el párrafo 2. Si aparte de una exclusión total y después me dicen, no, pero miren, si hacen esto, pueden. Para mí no es la redacción más feliz, no tengo otra para proponer, ni la fuerza como para imponerla. Pero por eso se digo, al principio me dice, no, usted está vinculado con otro, no puede. Sí puedo, pero vamos a ver en qué condiciones pueda. Hago esta aclaración porque a veces sucede de que en determinadas circunstancias en aduana le van a decir, usted está vinculado, no puede hacer esto. Pues por suerte la difusión del conocimiento es mucho mayor y las normas se pueden visualizar con mayor precisión. Sí se puede. Hay que ver si estoy en los casos sí se puede. Y acá vamos a ver en la próxima filmina. ¿Qué me dice la ley entonces respecto de aquellos vinculados? Primero me decía que si era vinculado no podía, y después me dice, pero puede si me cumple con lo que dice el párrafo. Y acá me dice la norma. Ahí se rectifica. Dice la existencia de una vinculación entre el comprador y el vendedor, que pone artículo 15, ¿por qué? Porque en el artículo 15 se dan todos los casos de vinculación, que ya lo vamos a ver. Dice, la existencia de una vinculación entre comprador y vendedor no constituirá en sí un motivo suficiente para considerarse inaceptable el valor de transacción. O sea que estoy vinculado, de acuerdo a lo que me dice la norma que es vinculación, pero por ese solo hecho no me saca de esta forma de determinar el valor en la aduana. Y entonces me dispone la ley, se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya influido en el precio. En una palabra, porque esto es medio engorroso, no está redactado. Primera premisa, la ley me dice, esto se aplica entre partes independientes, quiere decir que no sean vinculadas. Después me dice, no, espere, aunque esté vinculado, si la vinculación no influye en el precio, puede utilizar este primer método que se llama valor de transacción. ¿No? Y ahora me va a decir cómo demuestro yo que el precio no ha influido en la vinculación no ha influido en el precio, que es lo que vamos a ver en esta próxima filmina. ¿Qué me dice? Resumiendo, que la metodología de valoración tengo en el artículo primero, que me habla del valor de transacción más los ajustes del artículo 8, que todavía no los vimos. ¿Qué condicionamiento tengo que tener yo? Acá hice una suerte de resumen para seguir profundizando después, para cortar esa profundización, hacer un repaso, que tiene que haber venta. O sea que si yo, por ejemplo, importo una mercadería en consignación, no hubo venta. O importo una mercadería en leasing, como los aviones, por ejemplo, se importan en leasing, hubo venta, no, me lo alquila. Entonces, señor, es un alquiler, usted no puede utilizar el valor de transacción como determinante de la base imponible. Siempre estamos hablando de base imponible. Tiene que haber venta. Y que la vinculación no influye en el precio.
Si no se cumple ninguno de estos dos requisitos, vamos a tener que utilizar otros métodos para nada más que para determinar el valor de la mercadería importada, que están dados en el artículo 2 o 7. Entonces, esta exposición que hago acá es una suerte de refresco, dónde estamos, qué casos podemos tomar y qué casos no para utilizar el valor de transacción. Sigamos ahora con la próxima. Y volvemos a demostrar cómo hace, o mejor dicho, explicitar lo que la ley dice, cómo hace el importador para demostrar que la vinculación no influyó en el precio. La carga la tiene el importador. ¿Sí? El importador que está señalado por la aduana de que la vinculación influyó en el precio. Entonces él tiene que demostrar lo contrario. Y la ley le dice cómo demostrar lo contrario. Esto es taxativo, no enunciativo. Por eso es muy importante tenerlo presente. Si se cumplen alguna de estas cosas, el importador, frente a las normas, ya demostró que la vinculación no influyó en el precio y se tendría que aceptar el valor de transacción. ¿Y qué me dice? Que el importador demuestre que el valor que él declara se aproxima mucho a alguno de los precios o valores que se señalan a continuación. Se aproxima mucho. Y el tema aproximación no está cuantificado. Yo puedo decir, a lo mejor que un 10% se aproxima mucho y el funcionario de manera decirme no, un 2% que se aproxima de diferencia de valor. El 10% no es. Entonces depende la cantidad, depende el tipo de mercadería, tiene mucho. Si yo, por ejemplo, digo, si importo granos, un 3% de diferencia en precio en determinado momento, en un mismo acto, no es mucho, porque, por ejemplo, en los granos se trabaja un porcentaje mucho más pequeño. Ahora, si yo digo que el 3% son unos tejidos respecto al otro, unas remeras respecto a otra remera que alguien trajo, ya es más discutible por parte del funcionario de dinero, así que no se aproxima mucho. ¿Por qué? Porque dice que se aproxima ¿a qué? Al valor de transacción en las ventas de mercaderías idénticas o similares. Ahí tengo que aclarar que la norma me habla de mercaderías, que yo importo una mercadería que es idéntica a la que trajo otro, o importo una mercadería que es similar a la que trajo otro. Hay una gran diferencia. Como no quiero entrar a hablar de marcas y demás, porque no es lo mismo una marca de una línea A, o una marca premium, con una marca de otro producto que no es premium. ¿Por qué? Porque en el precio influye el valor de la marca. Entonces yo voy a decir que idénticas son 2 gotas de agua. Y entonces diría que traigo 2 bebidas cola similares, en envases similares, en la misma presentación, del mismo nombre y del mismo origen. Eso podría llegar a ser idénticas. Pero si yo traigo 2 bebidas cola de una marca y de otra, aunque tengan la misma composición, no serían idénticas, sino serían similares. Y aclara, efectuadas a compradores no vinculados con el vendedor. O sea que la ley ahí me saca y dice, ¿usted está vinculado? Sí, bueno, ahora demuéstremelo con una compra que haya hecho un importador local de un vendedor no vinculado. Esa es la forma de demostrar, que es muy similar a lo que pasa entre ese precio de transferencia. Hablando también de que sea una firma multinacional que está en distintos países, tiene que ser del mismo país de exportación. Yo no puedo comparar una mercadería que la exportaron en Chile, no me lo permite la ley, con una mercadería que exportaron en Brasil, porque sea la misma, porque tiene que provenir del mismo país de exportación. Si me comparan una mercadería de origen chileno, la mía tiene que haber sido de origen chileno, o viceversa. Si la traigo de Chile, no me pueden decir, mire, un importador no vinculado trajo este valor mayor, una mercadería que trae de Brasil, no me interesa. Busquemos uno de Chile. Digo esto porque es toda una práctica que se da entre el importador que tiene que demostrar, o sea, le impone la carga y la prueba,
y el aduanero que por ahí tiene su duda y trata de sacarlo de este esquema. Entonces es conveniente que se conozca cuáles son los alcances de uno a otro. Estas reglas son no enunciativas, son taxativas, tiene que cumplirse esto. Después me habla del valor en la aduana de mercaderías idénticas o similares determinadas en arreglo dispuesto del artículo 5. El artículo 5 de las normas me dicen que yo puedo cambiar el orden que me da la propia ley. Por ahora quédense con esto. Y el artículo 6 es el valor en la aduana de mercaderías idénticas o similares determinada con arreglo dispuesto en el artículo 6. Todavía esto no lo vimos, pero me está hablando de un método. El problema es que tengo que acá hablar de métodos que todavía no vimos, pero por eso los enuncio nada más, que el artículo 6 me está diciendo que es mercadería, que yo el precio posible que se pagó en la aduana lo deduzco del precio del mercado interno. Por lo cual tengo ahí un trabajo que hacer, deducir márgenes de rentabilidad, tributos interiores y demás, que es uno de los más engorrosos, que por eso esto prácticamente acá en la Argentina no se utiliza. Entre el aduanero y el importador se ponen de acuerdo antes porque esto generalmente no se utiliza. Y seguimos en la otra filmina hablando de los ajustes que se puedan dar en la imposición conforme al artículo 8. ¿Qué me dice el artículo 8? Que existen ajustes, lo llama, que aumentan la base de imposición. Supongamos que yo hago una importación de una mercadería y me la venden, es una maquinaria, en $100.000 puesta en el puerto de Buenos Aires, y por otro lado me dice el exportador, y aparte de ello me factura $100.000 por la mercadería puesta en la aduana de Buenos Aires, por ejemplo, con el flete, el seguro, todo. Me dice, y aparte usted me va a tener que pagar $7.000 de costo del embalaje de la mercadería. Y la aduana dice, para. En realidad vos no pagaste 100.000, pagaste 107.000. Entonces lo que pretende la norma es que todos esos pagos adicionales que fueron parte de la mercadería importada hasta su ingreso al territorio argentino se carguen directamente en el valor y se declaren en la aduana una única vez. Y en ello me habla costo de embalaje o envases, las comisiones de venta, que por ejemplo si alguien tiene que pagar un comisionista por la compra que hizo de la mercadería, que no me la facture aparte el exportador, sino que venga todo en el precio que se declara en la aduana. Eso es lo que busca. Y los cánones de derecho de licencia, ya vimos en parte antes, que tenían que tener un valor a los efectos de poder declararlos en la aduana. ¿Y qué disminuye? Quiere decir, ¿qué es lo que baja? Yo, por ejemplo, compré a 100.000 y en realidad, a lo mejor, le voy a poner un ejemplo, yo la base impone, yo lo pagué 100.000, pero no es 100.000, es 95.000. O sea, qué bueno. No es que sea qué bueno y qué malo, es de acuerdo a lo que dice la norma. ¿Por qué pueden ser 95? Porque, por ejemplo, yo compré una mercadería que viene del exterior, ingresa por la aduana de Buenos Aires, pero va con destino, vamos a suponer, a Santa Rosa de la Pampa. Y entonces el propio exportador, a través de su logística, me la lleva hasta La Pampa, Santa Rosa, y me cobra $5.000. Y me lo puso toda una factura. La norma me dice que es el flete y el seguro se incluyen hasta el primer punto de ingreso al territorio argentino, donde yo técnicamente desaduano. Si yo desaduano en la aduana de Buenos Aires, esos $5.000 se transforman en un flete interior que no está tomado como base de importación. ¿Me hice entender? Y gasto de descarga realizado en el territorio no argentino. Supongamos que de esos 5.000 que les comentaba como ejemplo el flete, también me adicionó 1.000 más por descargar la máquina. Supongamos que tiene partes y piezas de descarga, tampoco entraría. Entonces, todo eso son detracciones
que le llama ajuste que disminuye en el banco. No son detracciones de la base. Y de acuerdo a lo que vamos viendo con eso, se va conformando el tributo. Es un trabajo laborioso, pero es lo que hay que hacer en materia de importación. Bueno, a ver, en la otra filmina tenemos, traté aquí de graficar cómo se conforma un valor en aduana. Del lado izquierdo está tratando de ser plasmada una fábrica del exterior que utiliza una modalidad de venta que se llama Export, que Export es el precio que tiene una mercadería a la salida de su fábrica, pero que para llevarla a la aduana donde se va a embarcar, en el país del exterior, tiene que contratar un medio de transporte. Ese medio de transporte me lo lleva hasta la aduana del país de origen, y después vienen una serie de denominaciones que se llaman Incoterms, que se utilizan internacionalmente de acuerdo al medio que lo transporta, que también lo van a encontrar en la legislación argentina cuando habla de valor imponible. Pero ahora estamos viendo importación. ¿Qué me dice la ley? ¿Qué me dicen las normas? Que si yo traigo una mercadería por medio de transportación terrestre, en el país de origen, esto se conoce con el nombre de valor FOT, Free on Track, libre a bordo de un camión. Cuando llega a la aduana de destino, que podría ser la aduana de Buenos Aires, esto se transforma, de acuerdo a la interpretación, a la aplicación de la terminología, que estos son reglas Incoterms dadas por la Cámara de Comercio Internacional, se transforma en un costo y flete, que esas son las siglas, o un costo seguro y flete. O sea que lo que es un FOT para un exportador, para el importador es costo y flete o costo seguro y flete cuando llega a la aduana de ingreso argentina. Una palabra. Supongamos que traigo una mercadería de Brasil, llega a la frontera brasilera y como es en camión, se denomina FOT. Cruzó la frontera, ingresó al territorio argentino. Yo pongo, por ejemplo, a veces el caso de Paso de los Libres. Paso de los Libres tiene de otro lado una aduana brasilera que no me acuerdo en este momento, creo que se llama Uruguayana. Hay un puente. Antes de cruzar el puente, el lado brasilero está el territorio brasilero. Si la mercadería viene en camión, para el territorio brasilero va a ser un FOT. La mercadería cruza el puente binacional, se ingresa al territorio argentino y ya deja de ser un FOT para poder ser un costo y flete. ¿Por qué? Porque inclusive se suele facturar por separado el valor del flete al territorio del cruce en el camión, del puente, para evitar después los fletes interiores que no son más imponibles como dijimos antes. Entonces acá tenemos cada una de las correlaciones que puede darse de acuerdo al medio de transporte. No quiero profundizar en demasiado esto porque después lo vamos viendo, pero en una palabra decir, bueno, ok, ¿y qué hago en todo esto? Bueno, para la aduana argentina la base imponible o valor en la aduana va a ser el CIF, costo seguro y flete. Quiere decir que es el precio que tiene la mercadería cuando ingresó al primer punto de ingreso del territorio argentino, incluido el flete y el seguro. Si el seguro o el flete están a cargo, el flete internacional hasta ese punto, están a cargo del importador, este los debe declarar igual porque es obligatorio como base imponible. Siempre es obligatorio el costo, seguro y flete, independientemente de la forma en que yo lo haya comprado. Una cosa es, si bien es importante lo que pagué, tiene que ver en qué condición de compra lo pagué. Tiene que llegarse a conformar el costo seguro y flete. Y si yo no le pagué al exportador exterior ese costo seguro y flete, sino que hay parte de gasto que yo me hice cargo, los tengo que declarar como importador para conformar la base imponible.
Bueno, y acá aparecen los otros métodos, que es el valor. Si yo no puedo utilizar el valor de transacción, puedo utilizar el valor de mercaderías idénticas, el valor de las mercaderías similares. El artículo cuarto me da una opción para la aplicación de los métodos del artículo quinto y sexto, que el quinto es el método deductivo y superdeductivo, el sexto es el método de valor reconstruido, el séptimo método del último recurso. Esto hoy, en este punto, es a mero título informativo. ¿Por qué? Porque exhumar cada una de las variedades lo tendríamos que hacer en otra explicación posterior donde esto esté más o menos aprendido. Y suele ser muy más práctico mostrarlo con ejemplos, que los ejemplos van a estar cuando de esta parte del curso se dicte la parte práctica. Pero lo que quiero magnificar es que es una metodología que se aplica en el orden en que acá está establecido. El orden no se puede saltear, salvo lo que dice el artículo 4. O sea que, vamos a un ejemplo. Yo soy un importador vinculado a un exportador al exterior y no pude demostrar a la aduana que mi mercadería o que mi precio no está influido por la importación. La aduana determinó que sí está influido y yo no tengo pruebas de acuerdo a lo que la ley me explica como para defender esa postura. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo sin pagar impuestos? No se preocupen, no se van a quedar sin pagar impuestos. La norma me da alternativa. Y me dice, bueno, trabaje sobre el valor de mercaderías idénticas. O sea, aquello de decir, bueno, la mercadería que yo importé es idéntica a una mercadería que importó otro importador no vinculado con el exportador. El tercer caso va a decir, mire, mercadería idéntica no hay, usemos una mercadería similar. Y similar es cuando tiene alguna diferencia con la otra, aunque sea muy pequeña. Por ejemplo, dos marcas, vuelvo al tema de las bebidas, dos marcas líderes, pero que no son de la misma marca, serían mercaderías similares, aunque el contenido sea el mismo producto. Después tengo el método deductivo y superdeductivo, que es de donde hago un cálculo desde el precio en el mercado interno, le voy sacando impuestos, porcentaje de utilidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a decir, bueno, el valor que declaró el importador es tanto, que acá no se dio, por lo que me han informado expertos en valoración de la aduana, no se ha dado nunca. Y después el método del valor reconstruido, que en realidad arranca del precio del origen, donde tiene que dar información de sus ganancias, gastos, el exportador y toda la cadena hasta llegar al mercado de destino, que tampoco sea. Bueno, y sí, con respecto al artículo séptimo, que es el método de último recurso, quiero destacar que es el que le fija a la aduana que no puede en ninguna forma utilizar aquellos valores teóricos, que si no llegan a un acuerdo entre importador y exportador deben revisar toda la metodología utilizada, porque la aduana tiene prohibido utilizar aquel concepto anterior de valores estimados por ellos. Lo recalco porque esta desviación se suele dar en la práctica, inclusive tomando un poco desprevenidos a aquellos que no conocen esta metodología. La aduana no puede establecer valores arbitrarios o ficticios, por más que algún funcionario eventualmente pueda asegurar. Tiene que volver el importador exportador a negociar, a acordar entre ellos en qué punto hay acuerdo. Y si la aduana o el funcionario decide de por sí hacer una intimación de pago por una presunta diferencia entre el valor real y el valor que él estima que debe ser, la justicia ha condenado esa actitud de la aduana, con lo cual tienen hasta jurisprudencia que va a apoyar dentro de los cánones que yo estoy hablando, que es valores arbitrarios efectivos.